La represión contra el pueblo mapuche no es algo reciente. Las comunidades llevan años reclamando tierras sobre las que tienen derechos históricos, se les encarcela e incluso ha habido muertos. La violencia policial contra los mapuches se ha venido agudizando desde inicios del siglo XXI. En el manifiesto de Temocuicui se exigió la desmilitarización del Agualmapu, la tierra de los mapuche. Se defendió el derecho al territorio ancestral con un llamado a las comunidades a fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial y a formar una comisión de esclarecimiento histórico que recuperara la verdad de cómo fue ocupado su territorio por el Estado. Hubo actos de repudio al asesinato de un joven mapuche en todo Chile. Se realizaron movilizaciones en por lo menos 30 ciudades en todo el país. En la capital hubo una centena de cortes de calles con barricadas y hogueras durante horas con cientos de vecinos. En algunas zonas las movilizaciones se prolongaron durante 15 días. La represión otra vez no estuvo ausente. Los asesinatos de integrantes del pueblo mapuche se han venido dando ante una expansión territorial del movimiento que ha ido recuperando sus tierras. El pueblo mapuche ha ido avanzando en la defensa de su libre determinación y en una lucha anticolonial. Se hizo evidente que los grandes planes de la industria forestal acrecentarían la violencia. Los proyectos para aumentar superficies plantadas para triplicar la producción de pulpa de celulosa de la más grande planta de Latinoamérica tendrán como efecto un terrible impacto ambiental, social y económico al que se oponen las comunidades mapuche. También se ha evidenciado que es inviable el modelo extractivista e exportador neoliberal por sus impactos en la crisis climática y en la profundización de las desigualdades sociales. Los mapuche consideran que todos los políticos son semejantes. Desde la causa mapuche no ven a la clase política muy diferenciada, sino articulada a ese Estado de tipo colonial y racista como parte del andamiaje del poder, del sistema de dominación que los oprime. Señalan que el Estado ha sido protagonista en la negación al derecho sobre el territorio y la devolución de sus tierras. A esto se suma la negación de sus libertades con una ocupación tal que los mapuche no se sienten libres y se les niega su autodeterminación. Varias organizaciones mapuche han ido entendiendo que tienen la responsabilidad de luchar por la autonomía y la restitución territorial. El gobierno trata de realizar acercamientos con algunos sectores, pero no con el movimiento mapuche en lucha. Se denuncia la existencia de un proceso de militarización que conlleva una criminalización y fuerte violencia en contra de las comunidades movilizadas. La respuesta ha sido la autodefensa y la resistencia. Precisan que el movimiento mapuche no está luchando en contra de la sociedad chilena ni el chileno común, pues su confrontación directa es con el empresariado comprometido con la zona de conflicto y el principal empresariado ahí es la industria forestal. Acusan al Estado de estar subyugado por los intereses del gran capital. La lucha del pueblo mapuche tiene un carácter autonomista en lo que respecta a la demanda de tipo territorial y se proponen reconfigurar un mapa territorial para el pueblo-nación mapuche. El problema es que si la tierra sigue en manos de la propiedad usurpada, que es depredadora y capitalista, entonces no puede ser devuelta al pueblo-nación mapuche para reconstruir un tipo de sociedad de pueblo originario. Las organizaciones del movimiento mapuche se han valido del diálogo, recuperaciones simbólicas, marchas civiles, autodefensas y oposición a los símbolos del capitalismo. Dentro de su diversidad, el pueblo mapuche ha estado resistiendo para recuperar y fortalecer su existencia, para hacer que persista su modo de vida que implica autonomía, independencia y libre autodeterminación. Se oponen a la invasión de su territorio, que primero fue ocupado por los ejércitos de los estados argentino y chileno, después por oligarquías, luego por colonos y actualmente por parte de las industrias forestales, energéticas, pesqueras, salmoneras, mineras y petroleras.
Las comunidades del pueblo mapuche buscan vigorizar su agricultura y ganadería familiar, el intercambio de sus productos y la defensa de su cosmovisión, de sus formas ancestrales de vida. Defienden su territorio contra el saqueo de los proyectos extractivos y los que dañan al ser humano y la naturaleza. Discuten cómo deben vivir en este mundo y avanzar en su autodeterminación. Defienden la madre tierra, la biodiversidad, la armonía entre ellos y su entorno. El territorio lo considera no solo como algo físico, sino múltiple, asociado a su cosmovisión y a su búsqueda del buen vivir. Hay sectores que se posicionan claramente como autonomistas y anticapitalistas. Pasemos a la lucha del anticapitalismo zapatista. La libertad para los zapatistas es la acción de contribuir a participar en la producción de las condiciones de vida colectiva y en su regulación. La han utilizado, esta libertad, para desligarse del capital y del Estado. Pero no solo se desgajan de él en la construcción de nuevas relaciones sociales, sino que combaten directamente al capitalismo. Los zapatistas saben que es necesario entender el capitalismo y el Estado y que esta labor hay que emprenderla colectivamente. De diversas formas han ido analizando los males del capitalismo. En 2015 difundieron un libro en el que se referían al capitalismo con la metáfora de la hidra. El método que proponen los zapatistas es reconstruir la genealogía del capitalismo para detectar lo que ha cambiado y lo que perdura desde el inicio de este sistema hasta nuestros días. Plantean que el capitalismo se ha hecho cada vez más cruel y poderoso. Antes, para el capitalismo, las regiones indígenas eran como lugares de reserva y no tenían mucho interés en los indígenas que han vivido de la madre tierra a los que tenían olvidados. Pero había terratenientes que fueron acaparando las mejores tierras y empujando a los indígenas hacia los cerros que no les servían. Los terratenientes defendían lo que despojaban por medio de gente armada a su servicio. A los indígenas los utilizaban como mano de obra mal pagada. No había clínicas, ni escuelas, ni programas para los indígenas. Luego vino un segundo despojo cuando se vio que en los lugares a los que los echaron también podían convertirse en mercancías. Entonces el gobierno quiso privatizar los ejidos. Los zapatistas han criticado que el capitalismo convierte lo básico y elemental, el agua, el aire, la luz, en mercancías. La mayoría de las grandes empresas, antes nacionales, son prestanombres de los grandes capitalistas mundiales atados a la banca internacional. Los usos y costumbres de la clase política corrupta se han trasladado al crimen organizado y no al revés, nos dicen. El capitalismo transitó de su forma industrial a la especulación financiera. Los intereses financieros impulsan la que los zapatistas llaman la Cuarta Guerra Mundial. Los más de los trabajadores son precarios y se da una dislocación del capital. El capitalismo actual vive de deudas y especulaciones. Las naciones en su endeudamiento ponen como garantía los recursos naturales de los pueblos. El capitalismo trata de invadir territorios antes ignorados, desplazando a sus habitantes, y se ha propuesto convertir a la naturaleza en un conjunto de mercancías. Los zapatistas han analizado los numerosos medios de despojo. Se ha tratado del robo legalizado para la minería, la explotación maderera, el agua, etc. El mismo sistema jurídico, dicen, es un medio de despojo. La violencia es el arma del despojo. Los zapatistas hacen ver que el capitalismo es un crimen y que en él hay un modus operandi que aconsejan detectar. Produce miseria, destrucción y muerte. Avanza el despojo y la destrucción sobre los pueblos indígenas. También se ha incrementado la violencia de género. El capitalismo vomita ahora millones de desocupados. Aunque permanecen los fundamentos básicos del capitalismo, nos dicen, se han ido agregando nuevas modalidades. La columna vertebral del capitalismo es la guerra contra la humanidad. Imperan
señalan, asesinos, criminales, injustos, desaparecedores, encarceladores, despojadores, desalojadores, corruptos, tramposos, mentirosos, ambiciosos e inhumanos. Han señalado que el sistema capitalista controla en lo político, lo ideológico, lo económico, lo social, lo cultural, lo psicológico y lo militar. Utilizan los capitalistas los medios como la televisión, la radio, internet para manipular y mentir. El capitalismo está acabando a los pueblos de 1000 maneras y no hay que dejar que sigan haciéndolo, nos dicen. Aunque hay quienes piensan que el capitalismo es un muro indestructible, las luchas de la gente le han ido produciendo muchas grietas. Los pueblos originarios defienden la naturaleza porque les motiva su supervivencia y el de la humanidad. La codicia del capitalismo, señalan, es infinita, pero no es infinita ni la tierra ni la humanidad. Se ha visto la urgencia de detener la destrucción que el capitalismo hace de la naturaleza. Los zapatistas están convencidos de que lo que los une es librarse del capitalismo y librar a la madre tierra. Hay un más allá que implica trascendencia con respecto al sistema capitalista, pero inmanencia en cuanto a la transformación emancipatoria. Saben que han ido erosionando al capitalismo con sus nuevas formas de producir. Han estado impulsando otras relaciones sociales no capitalistas. Han insistido en que ser zapatistas es organizarse y trabajar colectivamente sin venderse hasta destruir el sistema capitalista que no es saneable. Las comunidades zapatistas conocen bien los males del capitalismo porque los han sufrido. Visualizan que el capitalismo camina con 4 ruedas: la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Saben que los capitalistas han ido estudiando cómo modernizar la explotación y cómo legalizar el despojo de las riquezas naturales. Precisan que los gobernantes son sirvientes del capitalismo y con sus reformas pretenden la privatización de las tierras, de los ríos, de los manantiales, de las lagunas, de las montañas, la flora, la fauna, el aire, todo lo que los pueblos originarios han cuidado desde hace siglos y que los capitalistas neoliberales han estado despojando a los pueblos por medio de empresas transnacionales. Para avanzar en esto, los de arriba utilizan a los líderes corruptos y despliegan muchos programas para someter a los pueblos. Como se han dado resistencias, los capitalistas y sus gobiernos recurren a la represión, a perseguir, a desaparecer y matar a los que defienden sus tierras y territorios. El capitalismo también produce mucho desempleo y migración. Los migrantes van a otras ciudades y a otros países con el sueño de obtener una vida mejor. Por la falta de empleo, de servicios médicos, por la producción mal pagada, los campesinos no alcanzan a cubrir sus necesidades y son obligados a vender la poca tierra que les queda y así orillados a migrar. El zapatismo ha sido enfático en llamar la atención de que el capitalismo se ensaña con las mujeres. Las mujeres zapatistas han externado que los males del capitalismo son mayores entre las mujeres, las cuales llevan la peor parte de esta situación. Precisan que las mujeres indígenas pobres sufren al triple. El capitalismo no solo discrimina a las mujeres, sino las viola, desaparece y asesina por el hecho de ser mujeres. Pero también desaparece a sus hijos y en las desapariciones las que más sufren son las madres. En las ciudades hay muchas mujeres que no cuentan con una vivienda digna donde habitar por no tener recursos para pagar la renta por falta de trabajo digno. Y cuando tienen trabajo, su salario es menor que el de los hombres. Las amas de casa no reciben ningún salario y como el salario del hombre no es suficiente para mantener a la familia, se ven obligadas a buscar otro trabajo para que así les alcance el dinero para sobrevivir. En cada centro de trabajo, nos dicen, las mujeres son abusadas por el patrón, son humilladas, despreciadas y mal pagadas. Sus largas horas de trabajo solo se convierten en unas cuantas monedas que ni siquiera les sirven para vivir dignamente. Algunas deciden estudiar y llegan hasta graduarse, pero al final no existe empleo. Su sacrificio no logra cumplir su objetivo porque el mal sistema controla las instituciones, la producción y el comercio. Muchas mujeres son maltratadas y humilladas desde su hogar.
Y cuando la mujer es llevada ante un juzgado por alguna razón, muchas veces no es escuchada ni tomada en cuenta su palabra por las mismas autoridades. Las mujeres del campo y de la ciudad son engañadas por los programas y proyectos del mal gobierno, nos dicen. Les hacen creer que es para su beneficio, pero en realidad solo se aprovechan de la situación de su pobreza. Algunas mujeres migrantes son víctimas de tráfico de drogas, víctimas de ventas canjeadas, comercializadas de un país a otro. Las zapatistas han recapitulado que el sistema capitalista neoliberal impone a la mayoría de las mujeres una vida de desigualdad, de injusticia y que no respeta su dignidad. También han denunciado que el sistema capitalista está acompañado del machismo, la intolerancia, el fanatismo, la violencia, la guerra contra todo, en todas formas y de todas formas. En las jornadas de lucha zapatista, Zapata vive, Samir vive, la lucha sigue con el centenario de Zapata, se hizo público un comunicado del movimiento de las mujeres del Kurdistán con sus hermanas zapatistas. Las kurdas les hicieron saber que estaban unidas en el amor por la tierra y la libertad. Recordaron que su historia ancestral compartida las acercaba a la lucha sin fin que realizó Emiliano Zapata. Enfatizaron que ellas luchaban por construir un mundo sin explotación estatal, sin racismo, sin capitalismo, sin patriarcado, en donde las mujeres jugaran un rol motor de transformación en todos los ámbitos de la vida. Recordaron que frente a todo el sistema colonial, capitalista y estatal, las mujeres eran la primera colonia más explotada. Ante esto, recalcaban, había que crear otro sistema de vida sin esclavitud para las mujeres y sin esclavitud para la sociedad entera. Apuntaron que en Rojava estaba la prueba de que otro mundo donde cupieran muchos mundos era posible. Hicieron saber que las fuerzas yihadistas del Estado Islámico habían sido derrotadas definitivamente por las unidades de protección de las mujeres en Deir ez-Zor en marzo de este año. Al cumplir 100 años del asesinato de Zapata, proclamaban que querían saldar la deuda histórica con los pueblos y las mujeres indígenas en cada rincón del planeta, porque las mujeres eran protectoras de la tierra, del aire, de los ríos, y estas mujeres se estaban levantando contra el capitalismo patriarcal y fascista. Hicieron saber que no habían apagado la luz que sus hermanas luchadoras zapatistas les habían regalado, desarrollando el autogobierno, y que ellas, las kurdas, con el confederalismo democrático mundial de las mujeres, impulsaban una pluralidad hacia una vida más bella y justa. Ahora, finalmente, quisiera señalar algunos apuntes para conectar desde esta segunda reflexión marceliana toda esta cuestión. El capitalismo necesitó colonias para poderse desarrollar. Después se afianzaron colonialismos que permitieron la subsistencia capitalista por medio de una gran explotación de los recursos de los pueblos indígenas y de las diversas capas de trabajadores. Movimientos anticapitalistas se han expresado desde hace mucho tiempo y de muy diversas formas y con impactos también diferentes. Pero a partir de lo que va del siglo XXI y con mucho dinamismo desde la segunda década de este siglo, se han ido configurando varios anticapitalismos que combinan consistentemente lo anticolonial, lo antipatriarcal y el respeto por la madre tierra. Parten de lo local hacia lo planetario. Es un anticapitalismo con experiencia de autonomía realizada por minorías en búsqueda de una expansión por medio de enlaces confederados. Nadie salva al pueblo, el pueblo se salva a sí mismo, pero una parte nada desdeñable del pueblo puede estar atrapada en engaños y manipulaciones del capitalismo. La sumisión voluntaria es caldo de cultivo de la dominación.
No obstante, se muestra que es posible romper esa sujeción. No se trata de que alguien venga de fuera a iluminar, sino que se rompa la oscuridad por la propia experiencia y por procesos de difusión. No se han limitado a domar democráticamente al capitalismo, sino que impulsan liberarse de sus domesticaciones y engaños ante la banalización de la democracia mercantilizada. Maquiavelo indicó que todo Estado debía estar armado, pues cuando el pueblo no cree por el convencimiento, el poderoso tiene que someterlo por la fuerza. Pareto ha visto a la violencia como una recurrente ondulación histórica sin límites. Hay movimientos que se han propuesto dejar de pensar al Estado como eje central de organización de las relaciones de la gente. Una cosa es participar en el desligue del poder y otra ponerlo en cuestión y encontrar formas de no someterse. El concepto cerrado de movimiento social no permite comprender la lucha de muchos colectivos. No cualquier movimiento masivo es emancipador y la derecha puede atrapar el descontento extendido a favor de sus intereses. Los movimientos de los de abajo son procesos que se van realizando, conjuntando, separando, tentaleando y finalmente expresando hacia sí mismos y hacia otros. Se generan prácticas y se comparten. Estas van cambiando la forma de pensar, la cual a su vez alimenta las acciones que van moldeando a la gente, que se van interconectando entre sí para vivir conjuntamente. Así se va configurando lo común. En estas dinámicas, los participantes expresan sus anhelos, pensares, sentipensares, sus alcances, sus límites, sus invenciones, reinvenciones, decepciones, correcciones, ensayos y búsquedas. Hay sujetos que nunca son en sí mismos, porque los sujetos se realizan en su accionar. Existen prácticas y realizaciones de conjuntos de sujetos. No todo es continuo ni lineal, ni todo está dado. Hay flujos e impactos. Se generan polifonías, diversidad de perspectivas y muchas indeterminaciones y preguntas. Así como el cristal del tiempo rompe la simetría de traslación y está en una especie de movimiento continuo, no en el espacio sino en el tiempo, los movimientos no hay que encajonarlos en etapas, sino en encontrar las dinámicas de su desplazamiento o impacto temporal. Esto nos lleva a los futuribles. Aristóteles ya hablaba de un futuro contingente. Pensadores de la Edad Media se enfrascaron en la discusión de si un ser supremo conocía el futuro, a la que Tomás de Aquino respondía que para él todo era presente, pero Luis de Molina insistía que no había solo futuros determinados, sino también los condicionados. En la actualidad, el futurible se desliga de las discusiones teológicas para enfatizar futuros que juegan a ser si se resuelven ciertos condicionantes, a lo que Bloch llamó la utopía concreta o la esperanza militante. Esto también tiene que ver con la reconfiguración de horizontes y con la semejanza de los movimientos emancipatorios y las asíntotas que nunca se tocan, pero que se van acercando. Lo que buscan los movimientos de los de abajo es liberarse de la dependencia de los que mandan para que sea la gente la que realmente mande, superando tensiones y contradicciones propias. Lo que se pretende desde abajo no es una hegemonía, sino una inspiración que poco a poco vaya irradiando para la gente, que se vaya liberando de todas las hegemonías. Entre las diversas formas de los movimientos, en los auges y los repliegues, en sus logros y arrinconamientos, está la persistente lucha de los pueblos originarios
no solo por existir, sino por ser. No solo cuentan las interrelaciones entre la gente, sino de manera primordial la que se establecen con la naturaleza. El hecho de que los movimientos estén dispersos es un obstáculo para una respuesta fuerte ante el capitalismo. Algo compartido puede tardar en conglutinarse bastante tiempo. La experiencia, por ejemplo, de la campaña de Marichuy como vocera del Consejo Indígena de Gobierno en 2018 reveló otras problemáticas. Se había propuesto que las diversas luchas esparcidas por el territorio mexicano se pudieran ir conectando y tejiendo. Marichuy se esforzó por hacer que la gente reflexionara que los problemas que sufría tenían una raíz común en el capitalismo para que se desatara una potencialidad anticapitalista. Pero se constató que en muchos lugares todavía operaba la esperanza en que alguien desde arriba pudiera resolver los problemas. Esto obstaculiza aún más la lucha anticapitalista. Y si además quien tiene depositada esa esperanza trabaja a favor del capitalismo, engañando a los de abajo, la labor se hace más dificultosa. Gustavo Esteva apuntó que el patriarcado capitalista dominante estaba adoptando un patrón autodestructivo que nos estaba empujando hacia la barbarie. Recordó que México y Siria ocupaban el primer lugar en el mundo por índices de violencia, pero que en ambos países las únicas áreas seguras donde se podía vivir con tranquilidad eran aquellas en que se estaban realizando los experimentos sociales radicales de los kurdos de Rojava y de los zapatistas en México. Las tres experiencias paradigmáticas, cada una tiene su peculiaridad y su tiempo, etcétera, pero muestran que es posible que se consoliden luchas anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Esto tiene un impacto de demostración que puede desatar nuevas potencialidades entre los de abajo. Sin embargo, estas tres experiencias comunales que comparten rostro femenino también muestran que el capitalismo trata de asediar estas experiencias porque sabe que le son muy peligrosas para su permanencia. Las dos dinámicas, multiplicar las luchas y conjuntarlas, resultan urgentes antes de que el capitalismo termine por destruir la vida en el planeta. Se requiere que esta nueva revolución copernicana pueda cundir con más prisa. Los movimientos de jóvenes contra el calentamiento global en este 2019 señalan que hay terreno fértil en la propagación de dicha revolución. En los tres casos paradigmáticos, quienes impulsan las luchas no son todos los integrantes del pueblo kurdo, ni del pueblo mapuche, ni de las diversas etnias que confluyen en el zapatismo, sino los sectores que han combinado la lucha anticapitalista con el respeto a la madre tierra. Se trata de núcleos que defienden derechos originales y una cosmovisión heredada y que han ido rescatando la importancia fundamental del papel de la mujer para el cambio social que el planeta requiere. Estos tres movimientos tienen un fuerte arraigo local y regional, pero saben que la lucha es mundial, por lo que no solo tienen relaciones entre ellos, sino han ido estableciendo nexos internacionales más amplios. En los tres hay un énfasis en los derechos de la vida, no solo humana, sino integrada a la madre tierra. Son minorías activas que no quieren segregarse, sino ir incorporando y sumando a los más a lo que se proponen como factible y mejor para los humanos y el planeta. No lo hacen recurriendo a indoctrinamientos, sino por medio de prácticas ejemplares que defienden dignidad y rescatan pasados, prefiguran futuros y realizan presentes condensando los tiempos que se van expandiendo espacialmente por medio de una lucha organizada. Se van ganando mentes por medio de un ejemplo replicable en sus líneas fundamentales con expresiones concretas diversas. Ante esto, convendría apuntar que la situación actual ha impuesto un cambio de ritmo. Ya no basta con un caminar constante,
sino que la urgencia del peligro para la vida obliga a lo que el subcomandante zapatista Moisés dijo: deberíamos trotar. Para terminar, quisiera apuntar que atisbo 3 aspectos en el proceso complejo de las luchas anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales que se entrelazan y combinan para potenciarlo. La demoeleutería, esa libertad del abajo que está a la izquierda para impulsar autonomías donde se decida que lo que impere sea la voluntad colectiva. La demoquinesis, ese movimiento de ese mismo abajo y a la izquierda para reforzar autonomías y autogobiernos. Y la democoiné, que es esa búsqueda constante de lo común por ese abajo a la izquierda que incluye el respeto a la madre tierra. En estos 3 aspectos, las resistencias y las rebeldías convergen confederándose horizontalmente. Resumiendo, podría plantear una posible conclusión que no sería precisamente una tesis, sino una pregunta por indagar y profundizarse. Pudiera parecer que el cambio copernicano sería apuntar a que si queremos salvar el planeta, se necesita una lucha de autonomías confederadas para hacer frente al capitalismo y su conjunto estatal en red. Y esto es más que necesario. Pero la pista podría ser preguntarse: ¿de dónde puede provenir el dinamismo que salva y cuida el planeta? Y atisbar que esto necesita una profunda revolución de las mujeres a favor de la vida. La actual revolución copernicana puede ser entonces colocar en el centro de la tarea de la lucha contra el capitalismo, el colonialismo, el estatismo y el patriarcado a las mujeres. Y me gustaría terminar recordando algunas frases de Julio Cortázar, ¿sí? Algunas de Rayuela, otra del Perseguidor, que son 4 sencillitas. Probablemente de nuestros sentimientos, el único que no es totalmente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la misma vida defendiéndose. La vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, pero que está al alcance del salto que no damos. En realidad, las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente quiere poder hacer en cada momento. Y finalmente, si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Muchas gracias. Bueno, casi estoy sin palabras. Muchas gracias a Elisa Cárdenas por su magnífica presentación, concisa, detallada, cariñosa, que nos ha hecho un perfil extraordinario del Doc Alonso y no se ha quedado corta, creo que lo definió perfectamente. Y muchas gracias también, por supuesto, al doctor Jorge Alonso por esta magnífica conferencia que nos ha abierto los ojos, al menos en mi caso, que nos ha presentado un mundo cuyo ideal no es precisamente GAFA, es decir, Google, Apple, Amazon y Facebook. El mundo va más allá y, bueno, no dejarnos envolver en este capitalismo voraz que nos va a llevar, si no lo detenemos a tiempo, al ecocidio, al genocidio y al geocidio, peligrosos. El doctor Alonso ha pedido sostener un diálogo breve con algunos de ustedes. Tenemos algunos minutos para esto. Si ustedes quieren participar, por favor, levantar la mano y el doctor Alonso contestará a sus preguntas. Hay por ahí algunos micrófonos en circulación. Si alguien quiere participar, con mucho gusto él responderá a sus preguntas.
Buenas tardes, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Quisiera preguntarle cómo se pudiera configurar un feminismo sin ser blanco y rompiendo el patriarcado. ¿Sí? Por ahí vi otra mano levantada, podemos anotarla también antes de que dé respuesta. Fui su alumno en la secundaria. Me parece irreconocible desde aquel entonces hasta esta actualidad. Éramos un colegio de puros hombres. Y usted me habla del matriarcado. Me deja impactado. Bien, pues tenemos estas dos. Bueno, la primera, cuando las feministas fueron con las zapatistas para enseñarles, las feministas académicas de izquierda, para enseñarles el feminismo, porque pues eran mujeres doblegadas por sus hombres, etcétera, entonces quisieron enseñarles el feminismo. Y las mujeres zapatistas empezaron a oír todo lo que les decían, dijeron no, esto no es lo que queremos. Entonces, y hubo ahí una ruptura muy fuerte. Este indoctrinamiento del feminismo no es lo que nosotros hacemos. Y curiosamente, fueron ellas encontrando, y por su propia lucha, imponiéndose contra el patriarcado heredado y contra el machismo terrible que es bastante difícil erradicarlo, fueron haciendo todo lo posible por luchar y crear su propia manera, y ellas han creado un movimiento de mujeres espectacular que han abierto al mundo y que han tenido, y que su experiencia ha sido fundamental. Entonces, las mapuche también dicen, bueno, porque hay mapuches que se van a la universidad y traen lo que les decimos en la universidad para que aprendan, y también tienen recelo y dicen eso no nos sirve, y empiezan a crear su propia cuestión. Hay que decir que todo esto es nuevo, tanto entre los zapatistas como entre los mapuche, y que han ido constituyendo las mujeres una potencia, que han dinamizado los propios movimientos y han rebasado toda la estructuración anterior. Las kurdas. Lo que ha pasado con las kurdas es que ha sido en realidad todavía mucho más drástico. Ellas han planteado que toda nuestra manera de pensar y nuestra manera de enseñar y la manera en cómo está escrita la historia está escrita desde una perspectiva de los hombres, que hemos olvidado lo que hacen y lo que son las mujeres, y por lo tanto que hay que liberarla y que hay que hacerla de otra manera. Ellos tienen el término del genealogy, ¿sí? que es lo que llaman la filosofía de las mujeres. Y con respecto a lo del matriarcado, lo que encontraron fue que efectivamente, por descubrimientos y por estudios arqueológicos que han hecho, hay que tener en cuenta que las kurdas están en la cuna de una de las grandes civilizaciones, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, había una comunidad donde en realidad las mujeres llevaban la organización de la vida muy ligadas con la vida. No había
violencia había más horizontalismo, había cuidado del ser humano, había cuidado de la naturaleza, pero que entonces nos dicen los hombres, que eran los que iban y cazaban y traían los alimentos, ellas eran las cultivadoras, los animales, etcétera, dijeron, ¿cómo hacemos para tener el dominio? Porque nosotros somos los hombres fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el dominio? Y dicen que entonces inventaron los dioses masculinos. Y entonces, al inventar los dioses masculinos, impusieron toda una filosofía y toda una manera de la que ahora quieren liberarse. Y lo más curioso es que las que derrotaron a ISIS, al Estado Islámico, fueron sobre todo los batallones de mujeres, de mujeres kurdas. Hay aquí una serie de enseñanzas y de atisbos que se están dando y de experiencias que yo creo que son muy importantes, y que lo que yo quiero es llamar la atención de que esto existe, está en proceso. ¿A dónde va a llegar? Quién sabe, pero sería muy importante que abriéramos la mente y que tratáramos de doblegar nuestro machismo heredado, y que nos abriéramos a la potencialidad de la revolución de las mujeres, la cual, según lo que ellas plantean y por lo que se está viendo, sin esa revolución no habrá cuidado de la vida, y entonces caeremos otra vez en todos estos vicios del patriarcado, del colonialismo, etcétera. Bueno, son una potencia, y no están en contra de los hombres, sino quieren incorporarlos, pero no siendo sometidas por los hombres. Esa podría ser la revolución. Es la revolución copernicana de cambiar nuestras mentes. ¿Hay una más? Pues también muchas gracias por la conferencia de hoy, y pues súper contenta y orgullosa de haberte tenido como maestro también. A mí me gustaría también, si pudieras compartirnos un poco sobre las reacciones conservadoras de los avances de estos movimientos, por los avances de estos movimientos, y cómo también hay un ataque fuertísimo contra defensores, defensoras de los bienes comunes. Hay un ataque contra las mujeres, hay un ataque a las luchas feministas, y que es bien importante que también estemos ahí muy al pendiente, porque en cualquier momento podemos tener un Bolsonaro a la vuelta de la esquina. Y también hacer la invitación a todas las personas que estamos aquí. Sí, yo coincido, hay que poner a las mujeres en el centro de estas revoluciones, pero hay que ponernos respaldadas también, y hacerles la invitación. Mañana a las 6 de la tarde afuera de Casa Jalisco hay una concentración para exigir la aparición de 2 compañeras que están desaparecidas desde hace más de una semana. Una de ellas es hermana de una compañera del movimiento feminista aquí en Jalisco. Entonces, ojalá puedan acompañarnos. Carmen, no puedo menos de decirte que estoy totalmente de acuerdo y que he aprendido mucho de ti. Bien, pues hemos concluido. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alonso. ¿Falta uno? Respecto a lo que planteó en su conferencia, yo tengo una pregunta que sería: ¿cuál sería la posible solución a que las empresas capitalistas dejen de que se agoten los recursos naturales, y de qué forma o bajo qué acción se podría lograr esto? Bueno, ahí hay una gran discusión,
y un gran engaño. El capitalismo verde que dice, no, nosotros sí somos respetuosos de la naturaleza y vamos a poner estas condiciones para que el cambio climático no se acelere, para que haya ciertas condiciones. Pero en el fondo lo que sucede es que el capitalismo en sí mismo lo que necesita es tener ganancias a como dé lugar y nuevas, y se le ha ido agotando el espacio y por eso ahora está llegando a dominar pues, los espacios que antes no tenía y a meterse en el Amazonas y a hacer una serie de cuestiones. Y es la dinámica propia del capitalismo. Es decir, todos los que piensan que puede haber un capitalismo bueno es una gran ilusión. Necesitaría autodestruirse y ser otra cosa y tener otras relaciones y entonces ya no sería capitalismo. Bien. Ahora sí, concluimos. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Muchísimas gracias, doctora Elisa Cárdenas, a todos ustedes.